Señor, te damos gracias por este día. Pedimos que tu palabra, Señor, sea respaldada, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, que esa palabra, Señor, cambie nuestras vidas, Señor. Necesitamos conocer más de ti, necesitamos conocerte, Señor, para que esa relación cada vez sea más estrecha contigo. Bendícenos con ello, bendice a nuestros hermanos que están en camino, Señor. Tráelos con bien, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser escuchada por ellos también. Y, Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros en esa cruz. Gracias por tu muerte, tu resurrección, tu ascensión, Señor. Gracias porque tú eres el único que nos da vida eterna, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos? Tenemos Biblias para el que no tiene. Biblias, por favor. Vamos a continuar con Mateo. Nos quedamos en Mateo 19. Vamos a continuar del 26 al 30. Nos quedamos con el final del tema, el camino correcto para heredar la vida eterna. Y terminando, como es leve lo que nos falta ver, terminando comenzaremos con la parábola de los obreros de la viña que está en Mateo 20, porque este final es aunado al capítulo 19, ¿no? Es la segunda parte. 2 semanas atrás, antes de que vinieran los invitados a predicar, nos quedamos con que el joven rico se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Los apóstoles, al ver la situación de este joven rico, pues se vieron en una situación tan difícil, lo vieron tan complicado el heredar la vida eterna, que dijeron, es imposible para el hombre. Pero inmediatamente vemos que el Señor Jesús les responde y les dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, recordemos, hermanos, que para Dios no hay nada imposible. Cristo Jesús es la única esperanza. Cristo Jesús es el único que puede darnos salvación. Y esto no viene del hombre, es un milagro de parte de Dios, es un acto sobrenatural de Dios que interviene transformando al ser humano y otorgándole una nueva naturaleza que lo va a capacitar para poder recibir las buenas nuevas, el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empieza el hombre a abandonar sus pecados y empieza a seguir el camino correcto, es el camino a Cristo, las pisadas de Cristo, pero esto es una intervención divina, no puede ser a fuerza por medio del hombre. Entonces, aquel joven rico, vimos que era un líder religioso, que era un muchacho con mucha riqueza, pero nos quedamos en el hecho de que se habrá salvado porque él se fue triste, se fue agüitado, se fue totalmente desanimado, porque estaba agarrado de las riquezas. Entonces dijimos que no podíamos responder a esta pregunta porque no se vuelve a saber de él en el Evangelio de Mateo, pero recordemos que Cristo habló con él, y cuando Cristo habla, su palabra dice que no vuelve vacía. Algunos estudiosos de la palabra creen que este joven sí fue salvo. Tomando como apoyo la cita del Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52, donde dice que ese joven rico hace su aparición. Así que con la pregunta que nos quedamos picados hace 2 semanas de cómo creen que aparece este joven rico, este líder religioso, dice acá en Marcos 14, 51, pero cierto joven que le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces dice que este joven apareció y que estaba siguiendo los pasos del Señor Jesús, y que al llegar la gente con espadas, con palos, de parte de aquellos principales, de parte de los líderes religiosos, prendieron al Señor Jesús. El Señor Jesús acababa de orar en Getsemaní y lo prendieron, se lo llevaron. Dice ya que los discípulos huyeron y que la gente que venía de parte de los principales quisieron prender igual a este joven. Pero este joven, como no traía ropa, solo traía encima una sábana, le fue
fácil escabullirse. Se soltó de la sábana y se les fue totalmente desnudo. Ahora, la pregunta que surge es por qué este joven andaba desnudo, por qué este joven estaba solo con una sábana. O sea, no tiene sentido que se presentara así ante el Señor, ¿no creen? El hecho de andar así se dice que era porque este joven era aquel joven rico, aquel joven escriba que había renunciado a las riquezas, que había soltado esas riquezas, que se había preparado y que se había prácticamente muerto a su yo, muerto a su voluntad. Se había preparado ¿para qué? Para seguir las pisadas de Cristo. Solo traía consigo una sábana, ¿para qué? Para dar testimonio de que se había despojado de todo. Solo lo cubría esta sábana. Entonces sería hermoso que fuera así, ¿no? Sería hermoso que este joven realmente se haya salvado, pero no es algo que se ha tomado como veraz. Esto que les he comentado son enseñanzas que otras personas han hecho. Esperemos que el Espíritu Santo dé luz para comprobar y que sea verdad. Ahora, ¿por qué menciono esta cita? Porque es así como debemos nosotros seguir al Señor Jesús. No estoy hablando de desnudos físicamente, sino que renunciemos a todo. No estoy diciendo que vengas todo para venir a Cristo, no, sino que pongas a Cristo en ese lugar supremo. Recuerden que ese corazón intangible del que el Señor está interesado es nuestra voluntad, es nuestra conciencia, son nuestros pensamientos, son nuestras emociones. Todo esto encierra ese corazón intangible, y ese corazón intangible ha sido creado para que Dios sea el centro, el rey de nuestro corazón. Entonces, que sea lo más valioso, que nosotros tengamos totalmente dispuestos que tengamos a Cristo como lo más precioso, lo más hermoso, lo más valioso para nosotros, que Él sea el Señor, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro corazón, ¿ok? Entonces, si ponemos una balanza en quién es Cristo, en qué hizo Cristo para que viviéramos, ¿sabes por qué? ¿Por qué tomó la decisión de venir a esta tierra a morir por cada uno de nosotros? Vas a ver que vale la pena renunciar a todo por Cristo. ¿Okay? Entonces, volviendo al texto final, Pedro decía: Señor, nosotros hemos dejado todo por ti y te estamos siguiendo. ¿Qué pues tendremos? Entonces, esta pregunta que hace Pedro nos hace pensar en, como cristianos, nosotros, ¿qué ganamos por seguir a Cristo? Aunque parece una pregunta totalmente imprudente de parte de Pedro, parece una pregunta como que inoportuna y que también como que falta el respeto, pero para el Señor fue una pregunta que merece respuesta. Y seguir a Cristo tenemos que reconocer que tiene muchas recompensas, pero la mayor es la vida eterna con Él. Porque si no hubiera esa vida eterna con Él, en verdad no valdría la pena vivir por los siglos de los siglos de los siglos. Recuerden que nuestra alma va a vivir por los siglos de los siglos de los siglos. Y si vamos a vivir por los siglos sin Cristo, no vale la pena. Que querríamos tal vez ser apagados, consumidos, pero no se va a poder porque el alma es eterna. El Señor la ha creado eterna. Entonces es importante que si algún día el Señor nos llama, que sea para estar con Él. Es lo más hermoso, es lo más valioso. Entonces, analizando esta escena que estaba pasando, recuerden que los discípulos habían estado en la misma situación que este joven rico. Ellos renunciaron a todo por seguir a Cristo. Cuando Cristo empezó su ministerio, Él estaba pasando por el mar de Galilea y vio a los dos hermanos, a Pedro y a Andrés, su hermano, estaban echando redes, y Él les dijo que los sigan, que vengan en pos de mí, que Él los iba a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué sucedió? Que estos al instante dejaron sus redes. Más adelante sigue caminando el Señor Jesús y ve a los hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo. Y también estaban trabajando con el Padre, estaban en la labor cuando el Señor los llama. Y dice que al instante igual los siguieron. Lo mismo pasó con Mateo. Mateo estaba en los tributos públicos, era el cobrador de impuestos. Cuando el Señor pasó por allá, también le dijo: sígueme. Y Mateo dejó todo por seguir. Entonces vemos un cuadro donde están los 11, los 11, a diferencia de joven rico y a diferencia de Judas Iscariote. Recuerden que Judas Iscariote, aunque físicamente lo seguía, pero él no estaba realmente su corazón en Cristo. Su corazón estaba en las riquezas, el amor hacia el dinero. ¿Okay? Entonces estos 11 estaban allá, y vemos que todos ellos
rinden su vida a Cristo, dejan todo por Cristo. La pregunta que surge es que Pedro decía, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué vamos a ganar con eso? Pedro, como muchos de nosotros, era impulsivo, era un poco atrevido, y se dice que el Señor Jesús le agradó por el hecho de que tenía que darle una respuesta necesaria. Así que el Señor Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que la habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús acá le está respondiendo inmediatamente a Pedro su pregunta de qué ganaremos. Pero el Señor les dice, wow, van a ser de veras honorables, algo especial, una posición especial para ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en la restauración y la administración de su reino. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Sofonías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, donde se encuentran estas promesas de restaurar y establecer el reino de Dios. Entonces los apóstoles al escuchar esto se quedaron así como que impactados, ¿no? Recordemos que los apóstoles tuvieron el honor de ayudar a proveer un cimiento singular para la iglesia. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Entonces el Señor Jesús le está prometiendo que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Pero no solo a los no convertidos de la nación de Israel, sino también a los impíos de las otras naciones. Ellos van a ser los que van a juzgar. Primera de Corintios 6, quieres apuntarlo, versículo 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces vemos que ellos van a ser los que van a juzgar al mundo, a los impíos, van a juzgar a los que no son convertidos en la nación de Israel, y esta posición es bastante honorable para ellos. Ahora, vemos que aquellos que dejan todo por seguir a Cristo también serán recompensados, como nosotros seremos recompensados en esta tierra. En el Evangelio de Lucas nos da un poquito de amplitud. En el capítulo 18, versículos 28 y 29, Pedro decía, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y él les dijo, el Señor Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, que haya dejado padres, hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo. El Señor Jesús está prometiendo no hacernos ricos en esta tierra, pero sí promete bendecirnos, sí promete darnos un propósito, sí promete estar involucrados en lo más hermoso que es su reino. ¿Okay? Entonces cualquier cosa que nosotros o que cualquiera haya rendido al Señor Jesús nos será regresado de una u otra forma. Va a ser añadido esto a la vida eterna. Cuando menciono que va a ser añadido, no especifica una prosperidad económica, pero sí puede haber una estabilidad económica. ¿Okay? Podemos ver el ejemplo en la vida de Job. Acuérdense, Job perdió a su familia. Job perdió, de hecho, a su esposa, porque su esposa ya le decía, maldice a tu Dios y muere. Job perdió hijos, Job perdió su salud, Job perdió sus cosas materiales. Pero luego, ¿qué pasó? El Señor le dio su salud, el Señor le dio una familia, el Señor le dio hijos, el Señor le dio estabilidad económica. Así que nosotros a veces desconfiamos. En ocasiones perdemos nosotros algún familiar, llámese, no sé, hermano, abuelo, padre, madre, hijo, lo que haya pasado. Tal vez sea por un fallecimiento, o tal vez sea porque nos hemos convertido a Cristo. Y al convertirnos a Cristo, ¿qué pasa? Obviamente nos rechazan, nos dan la espalda. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo hoy que no nos pongamos tristes, que no nos agüitemos, porque el Señor Jesús no nos va a dejar solo. Él ha prometido estar con nosotros, Él está con nosotros y hace real esto, dándonos no un hermano, dos hermanos, una familia completa, donde tú quieras que vayas, los hermanos están contigo.
se siente ese amor fraternal, ese amor ágape que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. El Señor es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que todo aquel que haya dejado algo por seguir a Cristo, cualquiera que haya hecho esto, va a recibir recompensa. A lo mejor no la veas en este lugar, en este mundo, pero la vas a recibir. La mayor recompensa que debemos valorar nosotros es que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Es que hemos tenido esa salvación de nuestra alma que puede ser refundida en un tormento que es el infierno. Eso debe ser lo que más debemos valorar, que Cristo haya salvado a nosotros que somos miserables como seres humanos. Él nos ha hecho ya no miserables, nos ha hecho personas, familia de Dios. Entonces finalmente en Mateo 19:30 decía el Señor, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces aquí vemos que esta cita, la parábola que sigue en el capítulo 20, va a ilustrar este principio, pero no a la manera que el ser humano usualmente lo cree justo o lo espera. No de esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente pensamos que los primeros van a ser primeros. ¿No es así? Y pensamos que los últimos serán últimos. Así piensa el ser humano. Así pensamos, y no es algo que esté mal, solo que recordemos que el Señor es sabio Dios, que el Señor es el que da la gracia como Él quiere y a quien Él quiere. ¿Okay? Entonces vamos a pasar al capítulo 20. En esta parábola de los obreros de la viña será denotada la gracia y la justicia de Dios. Leamos en el capítulo 20 del 1 al 16. Dice Mateo 20, 1 al 16, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 12, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 12, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, como muchas de las parábolas del Señor Jesús, la finalidad para el que anhele conocer más de Dios, para que el que anhele conocer de la palabra, es la finalidad entenderlo mejor. La finalidad de las parábolas es para que podamos entenderlo, para que podamos de alguna manera interpretarlo y aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Entonces esta parábola trata del dueño de una viña. Este dueño de la viña va a contratar obreros que van a trabajar para él. Es una historia que va a ser usada para responder ya completamente a la pregunta que quedó pendiente de Pedro, donde dice él que nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar por ello, no? Entonces vemos que en esos tiempos, si un hombre quería trabajar, ¿qué hacía?
se levantaba muy de madrugada, alistaba sus herramientas y se iba a un lugar que era como un mercado, donde ahí esperaba hasta que alguien venga y lo contrate. Algo así como lo que hemos visto en varios lugares, ¿no? En el centro a veces están allá las personas esperando a que llegue alguien a contratarlos, ¿no? Este hombre, el dueño de la viña, se dirige a ese lugar que era como un mercado muy de mañana y empieza a contratar a los obreros. El mercado era ese lugar donde se reúnen durante todo el día estas personas y comúnmente se empezaba a trabajar a las 6 de la mañana. Esos obreros eran contratados, ¿para qué? Para una jornada total del día, ¿no? O sea, un denario iba a ser pagado por un día de trabajo. A través de ese día, dice que este hombre continuaba contratando obreros. Esta vez dice que era la hora tercera. La hora tercera viene siendo alrededor de las 9. Si contamos 6, 7, 8, 9, ¿ok? Entonces, alrededor de las 9 a.m. va otra vez a ese lugar y encuentra personas que aún no han sido contratadas y él las contrataba porque los veía desocupados. Seguía él contratando a esas personas y se presenta con otros obreros ya a la hora sexta y contrata igual a otros. Luego llega a la hora undécima, que son las 5 de la tarde, la jornada de trabajo terminaba a las 6 de la tarde. ¿Y qué sucede? Que él les pregunta, ¿por qué aún están sin trabajo? ¿Por qué aún siguen desocupados? Y ellos responden, pues es que nadie nos contrata. Y él, este hombre, sí los contrata, los lleva a su viña. Ahora surge esta pregunta, ¿por qué este hombre estaba contratando obreros hasta a 10 horas? Ya como que no iba a ser conveniente. Pues sucedía que el tiempo ya lo tenía encima porque la cosecha ya estaba lista y venían lluvias, y si esta cosecha no se recogía antes de las lluvias, ¿qué iba a pasar? Se iban a arruinar. Se iba a arruinar. Entonces, por eso él requería todos los obreros que fueran necesarios, aun si fueran a trabajar hasta una sola hora. ¿Okay? Entonces, la imagen que se representa en esta historia es que el hombre, el dueño de la viña, tenía una fuente inagotable de trabajo. ¿Okay? Tenía trabajo para aquellos que quisieran trabajar. La impresión de este hombre era que encontraba obreros sin trabajo, que había muchos obreros sin trabajo, y él tenía trabajo para ellos. Entonces, ¿qué vemos acá? La gracia de Dios está todavía siendo derramada sobre este mundo, pero lamentablemente la mies es mucha. O sea que hay personas que tienen sed y hambre. Ellos saben de qué, pero es de Dios. Y buscan ellos a Dios en otras cosas, en religiones, en sectas. Lamentablemente los obreros hacen falta, como dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y es lo que estamos viendo acá, hay mucha cosecha, se requieren obreros, la gracia de Dios está disponible, está siendo derramada hasta que Él decida, y lamentablemente Spurgeon aplica estas cosas espirituales a nuestra vida. Él se pregunta lo siguiente: ¿por qué algunos de nosotros permanecemos desocupados para con Dios? Él dice, todavía nada ha tenido poder para comprometernos con el servicio sagrado. Y entonces se pregunta, ¿podemos atrevernos a decir que nadie nos ha contratado? Y esto es real para el ser humano. Aún convirtiéndose a Cristo, a veces estamos sentados, gordos espiritualmente, porque no estamos trabajando en la obra del Señor, no estamos sirviendo a Dios. Así que el dueño de la viña, pues obviamente está dando la oportunidad y el privilegio de que tú seas parte de ese trabajo, de esa viña, de ese reino de Dios. Entonces, volviendo al tema, el dueño de la viña les promete un salario, un denario al día, porque era lo acostumbrado. Los obreros que trabajaron durante todo el resto del día, por ejemplo, los que trabajaban 1 hora, los que trabajaban 3 horas, no les promete un denario, les promete nada más específicamente lo justo. ¿Okay? Así que cuando se cumple la hora final del trabajo, ¿qué hace este hombre, el dueño de la viña? Le dice a su administrador, ¿sabes qué? Llama a los obreros y págales el jornal. O sea, págales el denario, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Okay? Entonces, a los primeros obreros que se encontraron, que fue antes de las 6 de la mañana, para que empiecen a las 6 de la mañana, se les iba a pagar de último.
Llegó el momento de pagar, ¿y qué pasó? Les empieza a pagar en ese orden. Primero fueron los que llegaron de último, que solo trabajaron una hora, y lo extraordinario que sucede acá es que se les pagó como si ellos hubieran trabajado todo el jornal del día, o sea, todo el día, y solo trabajaron una hora. Entonces este acto muestra generosidad. No hay ninguna confusión, es generosidad. La orden del dueño fue que pagara a estos hombres el día completo. Y obviamente los trabajadores del día completo, que trabajaron el día completo, quedaban como que descambiados, así como que ¿qué pasó acá? Si ellos solo trabajaron una hora. ¿Okay? Estos hombres fueron contratados en la hora 11ª, o sea, a las 5 de la tarde. Su trabajo pues solo fue una hora y fueron afortunados. Evidentemente ellos recibieron la paga total. Ellos obviamente estaban emocionados por ser los primeros en recibir el sueldo, pero también estaban contentos por recibir el sueldo completo. En cambio, los otros obreros que trabajaron todo el día, ¿qué pasó con ellos? Se destantearon y pensaron, bueno, a lo mejor si estos que trabajaron una hora se les fue pagado el día completo, a lo mejor a nosotros nos van a dar un extra, porque trabajamos todo el día, ¿no? Entonces vemos que sucede que vienen los de la hora 9ª, los de la hora 6ª, y reciben también el denario por el día completo, y estos primeros ya no estaban pensando en el extra, sino que estaban pensando en qué está sucediendo. Y cuando llega el momento de pagarle a ellos, pues fueron pagados exactamente como el dueño de la viña les había prometido. Les dio un denario, no hubo ningún extra. El dueño de la viña hizo exactamente lo que había prometido, lo que había tratado con ellos, y ellos, ¿qué pasó? Se ofendieron y empezaron a murmurar contra él, y obviamente se los dijeron, oye, ¿cómo puede ser que ellos que han trabajado una hora reciban eso, y nosotros que hemos trabajado todo el día y que hemos recibido la carga de todo el día, el sol, nos paguen lo mismo? Se ofendieron, humillados, se expresaron, pero el dueño les contestó. De hecho, le contestó a uno que estaba hablando por ellos, a que los representaba, y le contestó, amigo, no te estoy dañando, no estoy rompiendo mi promesa, no estoy perjudicando, yo prometí darte un día, un denario por un día de trabajo, y yo estoy cumpliendo con eso, no lo veo injusto. Y en verdad vemos que él no rompió la promesa, pero siguió hablando, le dijo, yo quiero dar a los otros como a ti. Y no dijo más, no explicó más, simplemente dijo, quiero. Las razones de ser generoso con ellos no las menciona. Lo hizo y punto. Hago lo que quiero con lo que es mío. Los obreros obviamente fueron reprendidos porque él les dice que por envidia y resentimiento hacia los demás, pues les dice que se vayan. Los reprende, les paga y termina de aclarar sus puntos. Entonces lo que vemos acá es que Pedro y los discípulos sabían que habían rendido mucho para seguir al Señor. Pedro, debido a lo que había sucedido con el joven rico anteriormente, quería saber qué iban a recibir, y a través de esta parábola el Señor Jesús le está contestando a Pedro y a los discípulos que ellos serán recompensados, pero no de la manera que ellos piensan, sino con este principio que puso el Señor Jesús, que muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Eso significa que Dios va a recompensar a otros de manera inesperada, no como el ser humano normalmente piensa o hace, de la manera como fue ilustrada en la parábola. ¿Por qué? Porque Él es soberano Dios y Él da gracia a quien Él quiere. Algunos piensan que esta parábola es la manera en que las personas llegan a Dios en diferentes etapas de su vida, por ejemplo en la niñez, en la juventud, en la adultez, en la edad avanzada, ¿no? O al final de sus días. Otros piensan que se refiere a cómo el Evangelio fue predicado primero por Juan el Bautista, luego por el Señor Jesús, luego en Pentecostés, luego a los judíos y finalmente a los gentiles. Pero la más acertada y entendida es esta parábola acerca de la gracia. Esta parábola expresa la gracia, expresa la justicia, expresa la recompensa. Y algo que tenemos que comprender, que vivir bajo la gracia es más o menos como vivir con una espada de dos filos. No podemos llegar a Dios quejándonos. No podemos decirle, ¿acaso no merezco una posición mejor? ¿Por qué a mi hermano o a mi hermana lo has puesto allá enfrente? ¿O por qué le has dado otro privilegio? Y eso no nos queda a nosotros.
Porque si llegamos quejándonos ante Dios, Él podría contestarnos con una pregunta: ¿significa que realmente quieres que te dé lo que en verdad mereces? Y eso no queremos recibirlo. Cristo lo recibió en la cruz del Calvario. La ira de Dios, eso no lo queremos para nosotros. Entonces no podemos llegar a Dios quejándonos. Los discípulos deberían esperar ser recompensados, pero no deberían de sorprenderse si en el momento de repartir las recompensas, Dios recompensa a otros de manera inesperada, de manera diferente. Así que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces vemos acá la esencia de la gracia de Dios. Él bendice y recompensa de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su placer. No es de acuerdo a lo que el hombre cree merecer. Dios trata con nosotros de acuerdo a quien Él es. No trata con nosotros de acuerdo a quien somos nosotros. Así que es importante notar que en esta parábola el dueño de la viña, ¿qué hizo? Trató injustamente a las personas. No lo hizo. No lo hizo. Que fue más generoso con otros, eso es punto y aparte. Podemos estar seguros de que Dios nunca va a ser injusto con nosotros. No puede haber eso en Él. Él es un Dios santo, Él es un Dios justo. Así que puede ser que a través de su propósito y placer de Dios otorgue mayor bendición a otros. Pero eso no nos debe preocupar a nosotros. El punto no es que todos tengan la misma recompensa. Aunque todos vamos a ir al cielo y vamos a tener recompensas diferentes, el punto es que Dios recompense el principio de la gracia. Por lo tanto, debemos que esperar sorpresas, cosas inesperadas. A unos les va a tocar porque Dios los va a usar tal vez 10 veces más que a nosotros. Pero eso no nos debe preocupar. La gracia de Dios siempre es justa. La gracia de Dios nos va a bendecir completamente, muy aparte del principio de merecer o no merecer. La gracia de Dios debe ser manifestada en nuestro servicio, porque es por la gracia, no por obras. Todo nuestro servicio ya debe ser dado a Dios. Le pertenece a Él. La habilidad de servir a Dios es un regalo de la gracia. El llamado a su servicio es un regalo de la gracia. Cada oportunidad de servir a Dios es un regalo de la gracia. Estar en el estado mental correcto y hacer la obra de Dios es un regalo de la gracia. Un servicio exitoso para Dios es un regalo de la gracia. Así que, ¿qué importa si somos los primeros o somos los postreros? Lo que debe importar es que nosotros hemos sido salvados por esa gracia. Hemos sido perdonados de nuestro pecado. Nos hemos visto, realmente somos parte de un cuerpo vivo de Cristo. Y mientras crecemos en la gracia, debemos sentirnos honrados con lo que le den a nuestros hermanos. Es importante que si a alguien se le da algo, nosotros como cuerpo, como un cuerpo físico, vamos a poner, beneficia a todo el cuerpo. Entonces debemos sentir ese honor. Debemos sentirnos privilegiados de que a nuestro hermano o a nuestra hermana el Señor lo esté usando grandemente. Y créeme que donde el Señor te ha puesto, a veces muchos rebajan estas partes, ¿no? Si el Señor te pone tal vez a limpiar los baños, a limpiar el salón, a veces cuando son iglesias más grandes, hasta en el estacionamiento, hasta en la escuelita bíblica, a repartir las Biblias, como que esos puntos no los ven como algo importante. Para Dios es importante. En un cuerpo los órganos que no se ven son importantes. ¿Acaso tu hígado no es importante? No se ve. Sin ese hígado funciona mal todo esto. Así que para Dios todo es importante. Y debemos seguir el mismo honor. Acá dice que muchos lamentablemente van a convertirse en primeros por la gracia, y los primeros se van a convertir en los últimos por su ambición y por su envidia. Y eso no debe pasar entre nosotros. El Señor dijo, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y a veces hemos malinterpretado un poquitito esto, ¿no? El Señor Jesús enfatiza que ambos, tanto los que son llamados como los que están en la elección, son basados en la gracia. Y especialmente en la elección. Ejemplos tenemos muchos, pero vamos a mencionar dos: a Pablo y a Juan el Bautista.
Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 9, puedes apuntarlo y puedes ir allá si quieres. Capítulo 9 del libro de Hechos, versículos 15 y 16. Vemos a Pablo, la vida de Pablo. Pablo era Saulo, perseguidor de cristianos, asesinos de cristianos. Iba totalmente en contra. Hechos, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Pablo era Saulo, iba en contra del cristianismo, iba en contra de Cristo, participó en varios asesinatos, estaba presente cuando Esteban fue apedreado y muerto. Y el Señor le dice a un siervo de él, Ananías. Ananías no parece como alguien, wow, un pastor, no. Ananías aparece como cualquier persona que esté congregándose y escuchando la palabra. Y dice, Ananías, un hombre de oración, ve con Saulo, que ahora es Pablo, y ora por él. Yo he puesto una visión de que llegará un hombre que es Ananías y orará por él. Y Ananías le dice, Señor, yo he escuchado de este que persigue a tus santos en Jerusalén. Yo he escuchado que este es un asesino. Y le dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, perseguidor y asesino de cristianos, ¿tuvo gracia? Tuvo. La merecía. Ahora, no la merecía, pero fue alcanzado por la gracia de Dios. Fue alcanzado por la gracia de Dios, escogido me es. Y en Primera de Corintios, apunta lo importante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, Pablo lo reconoce. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pablo lo reconoció y dijo, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces vemos a Pablo que reconocía que por la gracia de Dios, él era lo que era. Y mencionaba que sí, que había hecho mucho, porque lo había hecho, pero rápidamente antes de jactarse decía, no por mí, sino por la gracia de Dios. Porque él decía, reconocía que él lo había hecho todo, pero no porque fuera posible en él, sino por Cristo, a través de la gracia. Él fue un asesino de cristianos, pero la gracia de Dios actuó en él, lo alcanzó y actuó en él. Y él lo reconoció. Juan el Bautista. Juan el Bautista, quien era un hombre que estaba totalmente entregado al Señor, huía de la popularidad, aunque realmente él era el cumplimiento de las profecías de Isaías y de Malaquías, aunque él estaba ministrando en el espíritu y en el poder de Elías, nunca ardió. Nunca hizo que la gente se mirara, que se fijara en él. Pero ¿qué pasó? Lo maravilloso es que él siempre dirigía a las personas a Cristo. Siempre dirigió. Él decía que él quería menguar para que Cristo sea exaltado, para que Cristo crezca. Y todos deberíamos aprender de esta unidad. Todos deberíamos rendir nuestros talentos, nuestros triunfos a Cristo. Buscar que su nombre, a través de lo que Él nos ha dado, sea glorificado, sea exaltado, sea ensalzado. Va a llegar ese día cuando muchos que están acostumbrados a tener los primeros lugares, que están acostumbrados a sentirse privilegiados, a sentirse más importantes, se van a dar cuenta que serán los últimos, ¿sí? Porque no aprendieron a darle ¿qué? La gloria a Cristo. Así que el Señor Jesús humillará al que se exalta, ¿sí? Y al que se humilla ante Él, ¿qué va a hacer? Lo va a exaltar.
lo va a exaltar. Así que tal vez en nuestro tiempo, en este mundo, no lo veamos, pero lo que sí estoy seguro es que si buscamos la gloria de Dios y no la nuestra, nosotros seremos exaltados en la eternidad. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por mostrarnos el camino. Señor, si estamos tomando un camino que no es, perdónanos, perdona nuestra vanagloria, Señor. Perdona, Señor, el no trabajar para tu obra, Señor. Si estamos cómodos en nuestros lugares sin tener esa compasión por las personas, sin servir en tus obras, sin no darte a conocer en el camino que nos das cada día, Señor, a toda persona que tú pongas en nuestro caminar. Perdona, Señor, si no hemos hecho esto. Gracias por instruirnos. Eso nos muestra, Señor, que tú nos amas y te preocupas de tus hijos, Señor, para que volvamos al camino, para que sigamos y seamos esos obreros, Señor, que no nos importe si estamos trabajando desde antes, Señor, que no nos importe si otros vendrán después y llevarán bendiciones y serán utilizados 10 veces más que nosotros, Señor, sino que nos importe que tú seas glorificado y que tú seas exaltado. Gracias, Dios, por permitirnos ser parte de este cuerpo, por permitirnos ser parte de esta familia. Bendecimos tu santo nombre, el nombre que es sobre todo el nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con nuestras alabanzas.